La ex ministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Elia Molina. Muchas gracias por estar con nosotros, Elia. Muchas gracias por invitarme, Fernando. Siempre un gusto estar contigo. Pero muchas gracias. Elia, desgraciadamente estamos en uno de esos momentos que son extraordinariamente incómodos y que además tienen características que quisiera conversar contigo. Y para hacerlo, antes como forma introductoria, veamos una nota sobre justamente lo que ha pasado y la salida del subsecretario Arauz hoy día. Una caminata de 5 segundos que iba a terminar en lo inevitable, la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. El médico cirujano estuvo en el cargo desde el primer día del gobierno del presidente Gabriel Boric hasta este martes 13. Su salida fue exigida hace jornadas por parte de la oposición después de registrarse la muerte de Mía, una bebé de 2 meses por falta de traslado de urgencia. Pero lo más importante es que el gobierno tomó acciones tardías, pero las tomó. Y esperamos que el presidente Boric entienda que el amiguismo o el pituto político no es lo que corresponde en el nombramiento de autoridades. Creo que es importante que haya dado un paso al costado porque hay que descomprimir este ambiente tóxico, perdone que lo diga así, tóxico, donde lo más importante es tirar dardo a las personas y no preocuparnos de cómo aportamos. Decisión del presidente Boric que provocó la paralización de la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, acción que había sido anunciada hace menos de 24 horas por el Partido Republicano. Esta acusación es por falta de gestión. Nosotros creemos que en este minuto tenemos que dejarla guardada y darle la oportunidad al nuevo subsecretario que demuestre que su gestión va a ser capaz de ayudar a la salud de las personas. Bueno, yo creo que eso es un juicio que tienen que hacer los propios parlamentarios. Ayer cuando me dijeron, yo dije, bueno, es una prerrogativa que tienen los parlamentarios y ciertamente ellos tienen que juzgar esa materia. Nuevo subsecretario que ya tiene nombre y apellido, el médico Osvaldo Salgado, quien fue parte del gobierno de Ricardo Lagos y el primer mandamás de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es decir, se suma al gobierno un nuevo partícipe de la ex Concertación. Por lo tanto, conoce muy bien en el sistema, porque en este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje. Hay que llegar a actuar. Salgado informaba de esta manera el compromiso con la campaña de invierno, cuando ejercía como jefe de la División de Integración de Redes de Salud en 2009, año en que se vivió algo parecido a lo de la actualidad. Todos los años tenemos brote de VRS, todos los años tenemos brote también de influenza. Este año, por esta situación, el brote de VRS se adelantó incluso al brote de influenza. Pero las explicaciones por parte del gobierno no terminaron durante la mañana. En la tarde los ministros de Salud, Hacienda y Educación estuvieron presentes en la sesión especial de la Cámara de Diputados por la situación sanitaria, la misma donde también estaba considerado el ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales. Premiar la inoperancia y fortalecer autoridades en su cargo, a pesar de errores evidentes, públicos y evitables, nos lleva a críticas, obviamente. Cada vez que existe problema, este gobierno recurre a la vieja y criticada concertación. Lamentablemente, el gobierno ha demostrado una vez más su falta de eficacia, llegando tarde, sin establecer los acuerdos públicos-privados necesarios para fortalecer nuevas camas críticas y desconociendo las facultades del Ministerio de Salud para fortalecer nuestra red hospitalaria. Sí, yo le pido, sinceramente, Presidenta, a este Congreso Nacional que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas necesiten, que los colegas de la oposición estén a la altura y no vean en esto una oportunidad mezquina de pedir renuncias más, de pedir acusaciones más, cuando lo que necesitamos es que este gobierno siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora. A la salida de la sesión, la ministra de Salud aseguró que valora las intervenciones de los parlamentarios y enfatizó que el brote de virus sincicial es el más grande registrado en nuestro país. Pero eso implica la capacidad de resiliencia del sistema, de esforzarse en tratar de responder a esa situación y se ve, como yo mostré en la comisión, el esfuerzo que se ha hecho. En la instancia también se reiteró que se instruyeron auditorías obligatorias por la muerte de los lactantes por virus respiratorios y una investigación de los procesos que se llevaron a cabo para identificar a quienes resulten responsables.
Ya estamos acá ya con la doctora Elia Molina, exministra de Salud. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Ahora diputada. Ahora diputada, además, pero ministra y por lo tanto conocedora, pero ampliamente de lo que son todas los vericuetos del Ministerio de Salud y sobre todo el alcance que tiene. A ver, déjeme hacerle la primera pregunta muy directamente, Elia. Todos vimos al subsecretario Arauz responder una pregunta de Mónica Rincón sobre si es que habían habido o no derivaciones a la clínica Las Condes y se había pedido, contestando él sí, que habían habido. Y después se sabe que no. ¿Cómo se puede entender una cosa como esa de una persona que se supone debiera saber perfectamente si es que es sí o no? Mire, yo creo que en estas circunstancias tan críticas, tan desastrosas en términos epidemiológicos, probablemente hay baches de conocimiento y baches de información. Cuesta creer que haya sido una mentira intencional, pero yo creo que las autoridades que son de confianza y que representan a un gobierno no pueden decir nada que no estén seguros que sea así. Y si uno no tiene claridad, dice, en este minuto no, pero inmediatamente me van a avisar del ministerio cómo es la realidad. Porque hay que diferenciar, Fernando, lo que es la gestión centralizada de camas, donde se integra el sistema público-privado y donde se van haciendo los traslados, de lo que puede ser el ingreso por la ley de urgencia a una clínica. Pero eso lo hace el paciente, no es que lo envíen del ministerio. Sí. Entonces, ahí también hay un tema que uno no puede confundirse. Y como te digo, yo creo que hay que ser riguroso, cuidadoso, no dar ninguna respuesta como al voleo. No es tan fácil. También hay harto estrés, hay harta diría yo, apuntar con el dedo si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, y ahí es donde surge lo que decía el presidente Boric: no se puede ir a aprender o no se puede ir a adquirir experiencia en un ministerio. O sea, yo soy de las primeras personas que siempre, como soy de edad ya grande, me rodeo de muchos jóvenes en mi equipo, porque creo que esa mixtura de la juventud con la experiencia es lo mejor. Usted es arjonista, ¿sí? Como de Ricardo Arjona. ¿Sí? Claro, pero no cabe ninguna duda que administrar una epidemia, administrar un tiempo de crisis donde nunca en Chile ya hace varios años, más de 10 años que se monitorean todos los casos de enfermedades respiratorias por los distintos tipos de virus, fundamentalmente el respiratorio sincicial, que es el más virulento en general, que produce más mortalidad en los menores de 1 año. Nunca habíamos tenido esta carga viral que hay ahora y nunca habíamos tenido la virulencia que tiene ahora. Virulencia significa la gravedad de los cuadros que produce. Entonces, ahora era esperable, por lo que se vio en el hemisferio norte. Exacto. Era esperable porque nuestros niños estuvieron 2 años sin ningún contacto con virus respiratorios, porque además COVID ganó todos los espacios y no hubieron gran circulación viral, aunque hubieran salido a la calle. Y por supuesto eso implica que está mucho más susceptible la población porque no tiene defensa ninguna. Ahora, dicho eso, y me parece perfectamente lógico que de repente uno encuentra fenómenos que son extraordinariamente fuertes, virulentos, muy súbitos y que además masivos. Claro. Todo eso es verdad. Y a uno le advierten, le advierten que se va a adelantar, le advierten que... Sí. Pero a veces la inercia de los mismos sistemas hace que no se adelante lo suficiente en los procesos. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo que hay un factor que desordena toda esa situación, que es que una persona que no tenía cama y que estaba buscando cama, una niñita, murió en ese proceso de búsqueda de cama. Y cuando se dicen informaciones que no coinciden entre unas personas y otras y después con la realidad, entonces hay una desconfianza global. El caso se agranda legítimamente y sobre todo surge lo que usted acaba de decir, que es
el problema de desconfianza ante la autoridad sanitaria, que es una de las cosas que menos se debiera perder en un país. Jamás, porque justamente una de las características del sistema de salud chileno, que es un buen sistema de salud, con gran cobertura, tenemos la mortalidad infantil junto con Cuba y Costa Rica, las más bajas de la región de las Américas, con ingresos per cápita que son muy inferiores a países que tienen en Europa nuestros mismos indicadores de salud. Eso quiere decir que el sistema, a pesar de que se está haciendo corto con las enfermedades crónicas, con el envejecimiento de la población, sin embargo, así todo es resiliente, es capaz de crecer y achicarse según las circunstancias. Bueno, y no cabe ninguna duda de que lo que se requiere siempre es que la población crea en el sistema de salud y siga las instrucciones claras del Ministerio. Si el Ministerio dice, hemos pasado otras epidemias, la epidemia del cólera, por ejemplo, cuando Jorge Jiménez de la Jara decía no se puede comer pescado, no se puede comer mariscos crudos, no se come más lechuga cruda, verduras crudas. Oye, se había ido meses el cólera ya y nadie comía ninguna cosa de esa, porque la credibilidad del aprendió sistema... a lavar las legumbres de una manera mucho más exhaustiva. Exacto. A raíz de lo que pasó. Todos lo hacíamos y al pie de la letra. Para la epidemia de la gripe aviar del H1N1, yo estaba en el ministerio, era jefe de división, y la Jimena Aguilera también era jefe de división de otra división. Ella era el área de planificación y yo el área de políticas públicas. Y abordamos todo el ministerio, por supuesto. Todas las mañanas, a las 8 de la mañana, estaba todo el comité trabajando, planificando. Nos criticaron igual porque compramos muchos fármacos. El H1N1 tenía tratamiento con antivirales, pero justamente la idea era anticiparnos y no que se agotaran los antivirales y la población no tuviera antivirales. Claro, pero como la epidemia no cundió tanto aquí en Chile, y nos criticaron que habíamos botado plata, que no sé qué, pero la verdad es que siempre que uno se anticipa, hay cosas que pueden sobrar o que estuvieron de más, pero así es la cosa, pues si uno quiere prevenir y quiere anticiparse, bueno, puede ser que le sobren estructuras o recursos. Es que el punto que usted dice me parece clave, que es no se puede perder la línea de confianza con jamás la autoridad de la salud. Jamás. Porque son miles de chilenos que diariamente acuden pensando que van a un lugar donde no van a salir muertos. No, y van a un lugar donde se va a hacer lo máximo. Porque no siempre ningún sistema de salud o ningún país puede asegurar de que un virus como el virus respiratorio sincicial en un niño pequeño pueda generar un cuadro que no haya respirador ni ningún premio Nobel de medicina que lo salve. Pero tiene que existir esa confianza de que no va a estar dejado de lado y que no se le va a producir ningún tipo de situación que habiendo una posibilidad de salvarse no se salve. Acá no sabemos exactamente, por lo menos yo todo lo que he escuchado es más bien de oídas, cuál fue la real evolución, el diagnóstico, pero no importa, da lo mismo porque los padres, las familias están viviendo una tragedia y si existe la duda razonable, ¿no es cierto?, de que se pudo haber evitado eso, entonces estamos en un mundo bastante complejo en la tormenta perfecta. Crisis de virus, clima muy helado, desconfianza. ¿Qué diferencias, por ejemplo, qué diferencias hay, Elia, entre yo entiendo que esta es un virus bien potente, bien brutal y que ha dejado la crema en el mundo, pero ¿qué diferencias habían cuando ustedes tuvieron que enfrentar el cólera o tuvieron que enfrentar los mismos virus temporales? El H1N1 fue bien duro por ejemplo. Porque si bien no era focalizado en niños, pero igual tuvimos bastantes muertes que no estábamos acostumbrados en este país que la gente de mediana edad o incluso los adultos mayores murieran de gripe, porque en el fondo era una gripe, ¿no? Era una gripe. Y lógicamente que se
se generaron se gatillaron todos los mecanismos en distintas áreas comunitarias, en toda la red de atención, la prevención, la comunicación de riesgo. Yo creo que es tan multifactorial el abordaje de una epidemia y cualquier elemento que falle es significativo. Y por ejemplo, el caso clave que uno siempre está atento, porque efectivamente la cantidad de gente que puede pagar una clínica privada para entrar es bastante menos que la cantidad de gente que llega a los hospitales públicos y por lo tanto los hospitales públicos se colman muy rápidamente. ¿Cómo se ha dado históricamente esa relación de hospitales públicos y hospitales privados cuando hay una epidemia? Bueno, en general, cuando hay una epidemia que requiere camas, se hace lo que se llama una gestión centralizada de camas. Y eso se integra la red pública y la red privada, como se hizo en el COVID, y todas las camas, se había un cuadro, dónde están ocupados, dónde quedan camas, una georreferenciación de clínicas y toda la movilidad que se va produciendo, que es muy dinámico el fenómeno, está siempre reflejado ahí y eso se está haciendo ahora también. Si el tema es que siempre hay mucho más camas públicas que privadas, o sea, y además hay que decir otra cosa, las camas privadas están concentradas en la región metropolitana. Si usted avanza por el resto del país, hay muchas regiones que ni siquiera tienen red privada. Sí. Pero obviamente que la alianza público-privada ha sido una alianza virtuosa en términos de solucionar problemas, de aumentar las coberturas, de darle más resiliencia al sistema. Aquí también se ha utilizado. El tema con la Clínica Las Condes tiene ahí una intríngula que hay que hacer un buen análisis, pero en general todo el resto de las clínicas están integradas y también les ha faltado camas. En muchas ocasiones todas las clínicas privadas han tenido las camas ocupadas. ¿Por qué separa la Clínica Las Condes de las otras clínicas? Separo la Clínica Las Condes porque en el año pasado, la Clínica Las Condes tuvo unos juicios laborales muy severos, muy importantes, y el Tribunal Constitucional dijo de que dado que una clínica que tenía este tipo de conflictos laborales tan fundamentales, el Estado no le podía comprar servicios. Y está el decreto, todo del tribunal. Entonces, por ejemplo, una licitación, no se la puede ganar la Clínica Las Condes hasta 2 años, es de 2 años la pena, entre comillas. Pero el tema es que ahí hay que evaluar si eso corre o no corre en situaciones de urgencia. No, si corre o no corre en situaciones de catástrofes, porque estamos en alerta sanitaria, la ley de urgencia no entra a correr ahí, porque ahí es el paciente el que llega, y si está con riesgo vital se hospitaliza, si es FONASA, y después FONASA se hace cargo del pago. Pero eso no es que el Estado le compró servicios, sino que es el derecho que tienen los pacientes a la ley de urgencia. Y en este caso yo creo que perfectamente se podría haber trabajado con la situación de urgencia y haber dejado entre paréntesis el mandato del Tribunal Constitucional. Sí, pero ahí de alguna manera está implicando la percepción suya de que pudo haberse obviado la Clínica Las Condes porque estaba con esta situación constitucional. Pero cuando usted misma lo dijo y lo dijo muy bien, cuando hay una situación extrema, claro, cualquier cosa que tenga la Cruz Roja de hospital se va. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, incluso yo lo haría, aunque después como ministra o como funcionaria me dijera usted faltó a las reglas, no importa, yo con tal de que ningún niño quede sin atención, asumo la responsabilidad. Pero yo creo que por eso dejo aparte la Clínica Las Condes, porque es una situación particular, que pienso yo, generalmente los que trabajamos estas crisis somos médicos o miembros del equipo de salud de otras profesiones, no somos demasiado expertos en leyes. De hecho, yo lo he vivido en el Congreso, de repente el 80% de los congresistas son abogados. Entonces uno es como así como una cosa rara ahí adentro. Entonces,
Yo creo que ahí también es importante la asesoría jurídica, analizar todas las posibilidades reales. Y bueno, creo que ahí no está esclarecido totalmente el tema. Ahora, hay otro punto en este mismo caso, y después le voy a preguntar sobre ya la situación del COVID en general, pero sobre este caso hay otro punto que probablemente a usted también le tocó, que es, a ver, y de alguna manera ya dijo algo al respecto, es cuando sucede algo, cuando efectivamente pasa algo, y no se hicieron las cosas que eventualmente se podían haber hecho, como por ejemplo usted lo dijo muy directamente, yo incluso si que fuera ilegal y la persona está en posibilidades de... Mi posición, yo no digo que es el deber ser, pero... yo haría lo mismo, ya somos dos. Y yo creo que la ministra Aguilera también. Bueno, el problema es que los ministros no estamos en la gestión. Ok, pero aquí hay una situación que ocurre... y es relativamente sencillo saber si es que se acudió o no se acudió a la clínica Las Condes. ¿Cómo puede haber habido una suerte de confusión diciéndose que sí se había pedido y después la clínica diciendo que no se había pedido nada? ¿Cómo puede haber una confusión de esa categoría? Es difícil hacer un juicio de valor porque, por ejemplo... estoy haciendo lucubraciones, sí. Pudiera que al ex subsecretario Arauz se le haya confundido lo que es el juicio del Tribunal Constitucional con el ingreso de pacientes por la vía de urgencia. Entonces, por vía de urgencia sí entraron pacientes, sí, pero no fueron enviados por la administración de camas. O sea, la mía no estuvo involucrada en ese proceso. En la entrada como porque persona... es de otra región, no es de Santiago, sí, ni nada. Entonces, puede haber una confusión, todos tenemos derecho a equivocarnos, porque a mí me cuesta creer, y estoy casi segura que no hay mala intención detrás. O sea, no puedo creer que haya sido una mentira intencionada para salvar la situación. Pero usted comprenderá que no puedo hacer juicios de valor, me cuesta pensar, siempre evalué al subsecretario Arauz como una buena persona, lo conocí bastante más joven porque cuando yo fui ministra él era el director del SAMU, de las ambulancias. ¿Ah? Pero ahora, convengamos una cosa, y yo aquí puedo estar totalmente equivocado, pero una de las razones por las cuales puede ser que él no haya tenido la intención de mentir, una de las razones, es que es tan burdo hoy día creer que si es que uno miente frente a una cosa donde hay una persona que ha muerto, no va a haber alguien que le va a confirmar o no confirmar aquello que dijo. Claro, o sea, eso me parece a mí absurdo. Claro, que alguien, por eso hay que ser riguroso. Por eso yo pensé, o alguien le dijo algo que no era lo correcto, o se confundió, pero... Yo de verdad no lo sé, no lo sé. El hecho es que hay víctima fatal por eso. Y eso es una cosa que, y voy a lo que primero estábamos conversando, Elia, a que eroda, pero muy fuerte, hace así un boquerón en la confianza entre la gente y el sistema de salud, que es lo peor que puede pasar en un país. Yo espero que seamos como país capaces de retomar el rumbo que siempre ha tenido el sistema de salud, de tener credibilidad y de asegurarle a la población que se van a hacer todos los esfuerzos siempre para que ningún niño, niña o adulto mayor o quien sea tenga un desenlace fatal o se agrave por falta de atención. ¿Hay algo que usted sugeriría hacer que no se está haciendo y que quizás podría funcionar en toda esta situación que se está viviendo con yo creo que con el choclanamiento histórico, sí, las listas de espera y todo lo demás? Es que son distintos factores, porque estas son enfermedades agudas. Sí. Las enfermedades agudas no tienen lista de espera, porque si no te tratas, claro. Entonces, lógicamente que la lista de espera está más bien en las enfermedades crónicas, sí, en las operaciones de cadera, en fin. Lo cual no quiere decir que no sea importante, es igual súper importante. Pero no cabe ninguna duda de que cuando se planifica todo lo que es la temporada de invierno en el Ministerio de Salud,
se hace una muy buena planificación con donde se consideran todos los actores, la atención primaria, la atención secundaria, los hospitales, los distintos tipos de hospitales, las diferencias regionales, se trabaja con los directores de servicio, con los directores de hospital, con los directores de atención primaria. Pero hay un tema que tiene que ver con que se planifica a nivel macro, pero se hacen las cosas en el nivel local. Se hacen las cosas en los servicios de salud que prestan los servicios. Entonces ahí, cuando uno define en la planificación el qué, por qué tiene que hacer tal cosa, qué va a hacer, con quiénes, con cuánta plata, dónde, cuándo, se hace la planificación estratégica, el cómo se hace la gestión a veces tiene áreas que son menos buenas en algunas partes que en otras. Creo yo de que si yo tuviera que, no cuesta nada ser general después de la batalla, o sea, yo de verdad... No, pero estoy hablando de Claro. que haya ideas que eventualmente se hayan creo que usado. no se focalizó mucho en la atención primaria. Creo que eso va a cambiar. Porque en la atención primaria, desde el año 94, que yo era directora de atención primaria del Servicio Oriente, se instalan las salas de IRA y ERA, que son la infección respiratoria aguda de niños y de adultos mayores, con kinesiólogo, con tratamiento, con broncodilatadores. Está el médico de familia, el médico general en el consultorio, que es la primera barrera importante para poder tratar precozmente a los pacientes para que no lleguen al servicio de urgencia del hospital. Porque ahí es donde se produce el drama, el choclón, como dice usted. Porque ahí un porcentaje importante no tendrían por qué estar ahí, tendrían que estar en la atención primaria solucionando su problema. Con eso descongestionan y además no corren riesgo de infectarse con otros virus ahí en las salas de espera de los servicios de urgencia, ¿me entiende? Entonces, creo que la atención primaria no ha sido lo suficientemente relevada y desgraciadamente también pasó en el COVID. También en el COVID durante muchos meses la atención primaria, que era clave para hacer educación, para hacer prevención, para hacer PCR, para todo, tampoco fue considerada. Entonces creo que los alcaldes y los directores de consultorio deberían estar altamente involucrados en este proceso y una de las cosas que es propio de Chile es que la integración de la red no es muy buena. O sea, eso es estructural, no es un tema contingente, sino que estructuralmente, al estar probablemente municipalizado y siendo los funcionarios municipales, la articulación entre la atención primaria, que es el primer nivel de atención, con los especialistas y con el hospital, no es muy fluida. Y eso en estos casos se nota. En estos casos se nota mucho porque la gente se va directamente al hospital, porque no está seguro si del consultorio le van a hacer la interconsulta, si la interconsulta va a funcionar. Llegan y ahí se achorona. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo importante, intenso, porque no cabe ninguna duda que la atención primaria es la que está cerca de la gente, donde se puede hacer educación, informar, poder estimar mejor el riesgo. Además que no es el mismo riesgo en una comuna que en otra. Mientras más hacinamiento hay, mientras más vulnerabilidad social, educacional, más riesgo tienen. Se vio en la pandemia. Sí. En los lugares donde se murió la mayor cantidad de gente son en las poblaciones más vulnerables. Donde se produjeron la mayor acumulación de casos fue donde había más hacinamiento, que son las comunas que todos sabemos. Entonces, creo que ahí hay un tema que tiene un espacio de mejora importante. También creo que tiene un espacio de mejora importante la comunicación. Yo creo que las estrategias comunicacionales... Lo acabamos de ver, digamos. Lo acabamos de ver en una situación donde un subsecretario dice una cosa y una clínica le desmiente, digamos. Entonces, creo yo de que quizás en pandemia, que era un fenómeno global, que nunca vivió el mundo, o sea, no ni siquiera Chile, el mundo. Entonces, claro, ahí el equipo del ministro, subsecretarios, técnicos, daban una cuenta, que tampoco era muy buena porque
también era demasiado técnica. La curva, que no sé qué, comparado con no sé qué. Sí, para uno es muy obvio, pero yo creo que la comunicación de riesgo tiene que ser en lenguaje sencillo, que todo el mundo entienda, hablarle a la gente, no a los técnicos, no a los otros especialistas, sino que hablarle a las personas con lenguaje que llegue a los distintos grupos etarios. No da lo mismo hablarle a una adulta mayor como yo que hablarle a una pareja de 28 años que tienen una guaguita de 2 meses. Son otros incluso códigos. Entonces creo que hay una brecha en el tema comunicacional en salud en general y que también se ha visto en esta epidemia porque fíjense que todavía hay señoras que me ha tocado conversar que no saben que tienen derecho a licencia si su hijo menor de 1 año está enfermo, que no saben que por estar en alerta, en situación de crisis sanitaria, pueden optar por el trabajo telemático en caso que se lo permita. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera la gente sabe de sus derechos sociales y tampoco entiende claramente cuáles son los signos de verdad. Yo sé que el Ministerio ha hecho esfuerzo. No crea usted que tiene una página web súper bien informativa, tiene teléfonos, tiene muchas cosas, pero no es suficiente. No es suficiente. Y creo que ahí también hay un espacio de poder mejorar y con eso probablemente podemos reducir en forma importante la carga asistencial que no se justifica en los hospitales y que sí se puede atender en un nivel de menor complejidad. Fíjese que en la atención primaria hay servicio de atención primaria de urgencia, hay servicio de atención primaria de alta complejidad. Deberían funcionar las 24 horas del día, pero, qué sé yo, en algunas salas falta kinesiólogo. Entonces hay que ver todas las cosas que yo puedo mejorar con lo que tengo. Con lo que tengo. Porque al final de cuentas tampoco hay tiempo, por la celeridad que tiene estos procesos, de inventar la rueda. Pues sí, la verdad es que hay que optimizar lo que se tiene. Elia Molina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Ha sido un gusto verte de nuevo, en vivo y en directo, porque te veo el programa siempre. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.